Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Tesoros de la Verdad, parte 1, razonando con nuestro Creador. Y en esta semana que estamos comenzando tenemos una lección totalmente nueva. Esta lección se titula Clavado en su cruz. Título muy interesante. Vamos a ver de qué se trata esto, pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos tener el texto que estamos aprendiendo, que vamos a aprender esta semana. Este se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso número 14. Colosenses, capítulo 2, verso número 14. Y ahí vamos a leer de la siguiente manera. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración, así que acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora agradecemos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos pueda guiar al estudiar su palabra y que su buen espíritu pueda hacernos entender todas las cosas. Quede con nosotros, bendíganos y guárdenos. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Y de qué estaremos hablando esta semana? Bueno, vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo, que es de lo que estaremos hablando. Esto se encuentra allá en el comentario bíblico Adventista tomo 6 en la página 1115 y 1116, que nos dice así. La ley de los 10 mandamientos vive y vivirá por los siglos eternos. La necesidad de las ceremonias de sacrificios y ofrendas cesaron cuando el símbolo y la realidad simbolizada, esto es el tipo y el antitipo, se encontraron en la muerte de Cristo. En él, esto es Cristo, la sombra llegó hasta la sustancia. El Cordero de Dios fue la ofrenda completa y perfecta. Muy bien, entonces ya estamos viendo aquí cuál es la situación que vamos a estar viendo. Vamos a estar hablando de qué es lo que pasó. Muchas personas piensan, sabe que la ley de Dios se acabó, ya no hay que observarla más, pero según lo que vamos a estudiar y lo que hemos visto en este párrafo, seguirá vigente por toda la eternidad. La sombra eran los sacrificios, las ceremonias, eso es lo que prefiguraba a la venida de Jesús. El verdadero Cordero era Cristo, la ofrenda perfecta. De estas cosas y más vamos a estar hablando durante esta semana y muchas cosas más todavía. Así que vamos a ir ahora a nuestro apartado para el día de hoy, el cual se titula Otra ley. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo describe la Biblia una ley que nos era contraria y que fue clavada en la cruz, puesto que los principios de los 10 mandamientos existían en la perfección del Edén? ¿Cómo sabemos que esta descripción no puede referirse a esa ley? Muy bien. Entonces tenemos aquí que en el Edén, la semana pasada lo estudiamos, ya existía la ley de Dios. Tenía que obedecerla. Ahora también tenemos que había un acta que la Biblia dice que era contraria a nosotros. ¿Cuál es esa ley contraria a nosotros, o esa acta contraria a nosotros, y que fue clavada en la cruz? Bueno, vamos a tratar de investigar esto y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Colosenses, capítulo 2, y allí vamos a leer el verso número 14. Colosenses, capítulo 2, verso 14, y decía así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La palabra de Dios dice que se anuló el acta de decretos que era contraria a nosotros y que la clavó en la cruz. Muy bien, tenemos aquí un acta que no funcionaba para nosotros, que era contraria para nosotros. Y esta fue clavada en la cruz. Pero ¿de qué está hablando? Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este otro párrafo que se encuentra allá en el libro de Efesios, capítulo 2. Y allí vamos a leer el verso 15. Leamos cómo dice allí: aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así que había mandamientos y ordenanzas que fueron escritas. Esta era una ley de mandamientos y ordenanzas que tenían que seguir. Muy bien. Nosotros entendemos ahora que había dentro del pueblo de Israel unos decretos que ellos seguían. Muy bien. Y la Biblia dice que esos decretos que ellos seguían fueron abolidos. Pero la Biblia todavía tiene algo más que decirnos. Así que vamos a ver lo que nos dice y vamos a leer lo que se encuentra allá en el libro de Génesis capítulo 1. Y allí vamos a leer el verso número 31. Génesis capítulo 1, verso 31. Y dice de esta manera. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que la Biblia dice que todo lo que Dios hizo hasta el día sexto era bueno en gran manera. Esto es, Adán y Eva estaban ya creados y le fue dada la ley de Dios a ellos también. Ellos conocían la ley de Dios, ya lo estudiamos la semana pasada. Pero la Biblia habla de unos decretos y ordenanzas que fueron clavados en la cruz. Estos decretos y ordenanzas fueron los que fueron dados al pueblo de Israel. No los 10 mandamientos, sino los decretos y las ordenanzas. Las leyes rituales, todas estas ordenanzas que ellos seguían, no eran favorables para ellos. Y estas fueron las que fueron clavadas en la cruz, no la ley de Dios. Pues la ley de Dios era buena en gran manera cuando estaba en el Edén. Fuera del Edén la ley de Dios siguió existiendo. Lo que fue añadido fueron decretos y ordenanzas. Muy bien, pero vamos a continuar ahora y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cuáles son algunas de las cosas específicas contenidas en esta ley de ordenanzas? ¿Están estos días de reposo y otras leyes relacionadas con la ley moral original dada en la creación? ¿O son una sombra de un acontecimiento que vendría en el futuro después que fueron dadas? Como hemos dicho, ley de ordenanzas, mandatos, es una ley de ceremonias y ritos que apuntaban a Cristo. Muy bien. Vamos a ver esas cosas específicas, porque los 10 mandamientos son muy específicos y son diferentes. Vamos a ver lo que la Biblia nos habla sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra ya en el libro de Colosenses, capítulo 2. Y allí vamos a leer los versos 16 y luego el verso 21. Leamos allí. Por tanto, ordenanzas, recuerden que hablamos de las ordenanzas, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Nos damos cuenta, estas leyes o estas ordenanzas y decretos son los que eran contrarios. Nos habla aquí de la comida, de la bebida, y también nos habla aquí de días de fiesta. Muy bien. También nos habla de lunas nuevas o de los sábados. Muy bien. Además de esto, nos dice también en la palabra de Dios que tales como son no toques, no gustes, eh, no manejes. Esto es, no puedes tocar ciertas cosas. Todo esto está contenido en la ley ritual. Por ejemplo, había dentro de la ley ritual, no puedes tocar donde el muerto fue puesto. Si tocabas quedabas inmundo. En ciertos días de fiesta no podías comer ciertas cosas o no podías hacer ciertas cosas. Muy bien. Estas eran leyes de ritos y ceremonias, pero la Biblia todavía tiene algo más que decirnos. Vamos a ver ahora lo que nos dice allí mismo en el libro de Colosenses capítulo 2, pero el verso 17. ¿Para qué eran estas cosas? Vamos a ver. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La Biblia nos dice entonces que todas estas cosas, todas estas leyes ceremoniales, rituales, todos estos decretos y ordenanzas eran sombra de lo que iba a venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto es la realidad, es Cristo. Muy bien, no tiene que ver con la ley de Dios que es eterna. Esto era temporal hasta que Cristo viniera. Pero vamos a ver ahora cómo nos explica esto la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame.
Patriarcas y Profetas, página 28, nos dice así. Al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los habitantes de la tierra, de que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. Muy bien, esto es, Adán conocía estas leyes, la ley de los 10 mandamientos, eran 10 mandamientos que él sabía. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice, así que acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Patriarcas y Profetas, página 28, nos dice así. Al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los que habitasen la tierra, de que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. Muy bien, entonces nos damos cuenta, la ley de Dios existía ya allí. Las ordenanzas y ritos que fueron añadidos posteriormente tenían que ver con la venida del Mesías que nos salvaría en algún momento. Pero la realidad no eran los ritos, no eran las ceremonias que fueron abolidas cuando Cristo vino, y la ley de Dios permaneció porque es eterna. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer porque nos permite compartir su palabra juntos y queremos pedir que nos ayude para que podamos entender aquello que leemos y también aplicarlo a nuestras vidas. Quede con nosotros aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. Quiera darnos su buen espíritu para el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.